Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Él es exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Acompáñanos con tus palmas. El día del Pentecostés vamos a adorar al Señor y vamos a celebrar. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Él es exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Acompáñanos a decir que nuestro Dios vive y Él va a regresar. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está. Mi Rey pronto vendrá. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está. Mi Rey pronto vendrá, invencible. Él ha resucitado, invencible, Cordero, Cordero inmolado, invencible. Él es exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está. Mi Rey pronto vendrá. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está. Mi Rey pronto vendrá. Señor, te adoramos, te exaltamos, Padre. Creemos que tu gracia siempre abunda en nuestras vidas, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Padre. Gracias por siempre estar con nosotros, Señor. Te exaltamos, Padre. Cada día, cada mañana que nos permites despertar, Señor. Te damos gracias, Padre, por siempre estar con nosotros en las buenas y en las malas, Señor. Te adoramos, Padre. Dejaste el cielo atrás, viniste aquí para salvar. Moriste en mi lugar para pagar mi deuda a Dios. Tu gracia abunda en mí. Tu gracia abunda en mí. Cristo, todo lo encuentro en ti. Me abrazas con amor
Yo no merezco tu perdón. Tu gracia me inundó y ahora Jesús mi vida es. Tu gracia abunda en mí. Tu gracia abunda en mí. Cristo, todo lo encuentro en ti. Lo encuentro en ti. Tu gracia abunda en mí. Oh, tu gracia abunda en mí. Cristo, todo lo encuentro en ti. Tu nombre es glorioso Dios. No hay nadie como tú, mi Cristo. Tu nombre es glorioso Dios. No hay nadie como tú. Tu nombre es glorioso Dios. No hay nadie como tú, mi Cristo. Tu nombre es glorioso Dios. No hay nadie como tú. Tu nombre es glorioso Dios. No hay nadie como tú. Tu gracia abunda. Glorioso Dios, no hay nadie como tú. Tu gracia abunda en mí. Tu gracia abunda en mí. Cristo, todo lo encuentro en ti. Tu gracia abunda en mí. Oh, tu gracia abunda en mí. Cristo, todo lo encuentro en ti. Gracias, Padre, te exaltamos, Señor. Gracias por la bendición que nos has dado, diciendo que nos vas a cubrir a nosotros, a nuestras generaciones, a los hijos de nuestros hijos, Señor. Gracias, Padre, te adoramos, Señor. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Díselo otra vez. Amén. 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 Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén.
hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén, 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 amén. Declaramos, Señor, en este día de Pentecostés, Padre Santo, amén, así sea, Padre Santo. Te amamos, Señor. Nuevamente bienvenido, gracias por estar aquí, espero que te hayas gozado con esta alabanza de adoración a nuestro Padre, que todos estemos ahí en ese lugar donde hemos estado teniendo un corazón dispuesto para adorar al Padre. Te invito a que hoy tú te levantes, que adores a tu Padre, que puedas tener un corazón abierto, una mente dispuesta para recibir la palabra de Dios. Te invito a que me acompañes con este versículo bíblico que dice lo siguiente, Josué 1:9. No te he dado yo orden, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Él está contigo y conmigo, donde quiera que tú vayas, Él siempre va a estar acompañando. No importa que estemos pasando dificultades, sabemos que en Él podemos confiar, que en Él podemos encontrar esa libertad y esa plenitud que podemos tener en nuestras vidas. Te invito a que estés en ese momento de plenitud con Dios, que no temas, que te levantes, que seas valiente, que permitas que el Espíritu Santo de Dios esté en tu vida. Te invito para que nos ayudes a que este mensaje pueda llegar a tu corazón, teniendo un corazón dispuesto y tu mente preparada para recibir la palabra de Dios. Acompáñanos. Hola, soy Sofía Martínez. Hoy voy a presentar nuestros valores y estos son los siguientes. El primer y más importante valor es amamos a Dios y amamos a las personas. Honramos la palabra de Dios. La generosidad es importante. Celebramos la vida y servir es nuestra pasión. Ahorita voy a compartir un versículo aquí rápido que es Romanos 10, 9 al 10. Es un versículo popular, pero trae un bonito mensaje y dice lo siguiente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador, Señor, y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Hi, I invite you to Kids Church. It is at 5 p.m. 4 p.m. So you could enjoy all the content and all the fun that we're gonna have. We have our teacher that it's Itza. She is a super good teacher and you'll learn more about the gospel. God bless you and have a wonderful day. Hey guys, we are living in very difficult times, but we want to help you. So if you're a youth, we encourage you to join us on our Bible study every Wednesday at 6 p.m. Connect with us at www.shadaidc.org through Zoom to give you the access code to be with us every week. Take the best decision and follow Jesus. No one will deny that we live in a very, very challenging world. Everything in our life and everything in our sphere is going to go through shifts and changes. And one of the challenges of living on planet Earth is how are we going to respond? I wasn't pretty enough or talented enough or social enough, things that just made me get made fun of. Everybody saw this well-behaved Christian kid at church, and they had no idea that when I went home, it was a different person. When I was 8 years old, my mom passed away. When I was 9, the police came and they took us to foster care. Religion is for people who want to feel good about themselves. I thought it was silly. Sometimes I evaluate, why am I still believing in God? Why is he not there present now? Dad actually died. He committed suicide. It was rough. Our family took it real hard. The issue is the posture of your heart. Your heart and my heart needs to be a heart that's postured for bowing in our everyday lives. Bowing to Christ at school, bowing to Christ in the gatherings, bowing to Christ in how you use your computer, bowing to Christ on every single level of your life. I knew that if I was going to do music for his glory, I would really have to be serious about him. At this point, I have a decision to make. Am I going to keep running with the world and the things that the world tell me to run after, or be a follower of Christ? Let's make a decision to not be stagnant youth. Christ didn't save you to be stagnant. He saved you to be a beast for him. Hola, si es la primera vez que nos visitas, te damos la más cordial bienvenida. Para nuestros amigos y hermanos, te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales y te suscribas a nuestro canal de YouTube para que puedas disfrutar de todo su contenido. Ahora, prepara tu mente y corazón para la palabra de Dios que nuestro pastor Julio Martínez traerá. Soy el pastor Julio Martínez y estoy muy contento una vez más de estar conectados a través de este medio para poder compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. A nombre de la iglesia Shaddai DC, les damos la más cordial de las bienvenidas a este servicio en casa. Y bueno, como todos estamos experimentando cambios tecnológicos, tenemos que hacer uso de la tecnología de una manera
que aproveche mejor. Así es de que a través del servicio has podido ver algunas deficiencias de sonido, en fin. Yo te voy a pedir que podamos hacer a un lado eso para poder verdaderamente captar lo que Dios tiene para nosotros en este día. Estamos celebrando un día muy especial, nos hemos venido preparando durante toda esta semana para celebrar juntos el Pentecostés. Y yo sé que para muchos hemos estado escuchando esta palabra, hemos estado orando al respecto, pero hoy quiero darte una introducción breve a lo que es el Pentecostés y la implicación que tiene para nuestras vidas. Hoy yo he orado al Señor que el Pentecostés se quede en tu casa, que el Pentecostés, el significado no de la tradición y de la fiesta que ahorita vamos a ver, sino la implicación práctica para nuestras vidas, lo que divinamente significa en la vida de todo hijo de Dios, que ese Pentecostés esté en nuestras casas. Y a esta plática yo le he llamado Pentecostés, más que buenos hábitos y disciplina. Y sabes, en alguna ocasión estuve tentado a poder dedicarme tiempo completo y de manera profesional al deporte. Hace muchos años, allá cuando yo tenía 17, 18 años, estaba nadando en un club deportivo. Y recuerdo las palabras del entrenador, quien nos entrenaba en natación. Y teníamos que nadar alrededor de 5 kilómetros diarios en la piscina de distintas maneras, pataleando, con brazada, en fin, eran ejercicios extenuantes, pero todos los días teníamos que estar en la alberca. Tuve la oportunidad de participar en algunos triatlones y de tal manera que en ese momento de mi vida me volví muy disciplinado. Tenía que estar a cierta hora para poder empezar a hacer los calentamientos y los ejercicios. Teníamos que entrar a la alberca a empezar a nadar. Después teníamos que salir y seguir haciendo calentamientos. Teníamos que tener una dieta balanceada. Teníamos que dormir cierta cantidad de horas para poder enfrentarnos a las competencias. Y pues bueno, en mi primer triatlón, teniendo yo apenas 18 años, en aquel entonces fui el número 34 o 36, no recuerdo, de ese triatlón, de los mexicanos. Porque había gente de todo el mundo compitiendo, pero de ese triatlón yo llegué en lugar 34 teniendo 18 años. Ahora, ¿por qué te platico esta historia? Te platico esta historia porque los buenos hábitos y la disciplina nos van a llevar a conseguir ciertos logros. Pero para poder recibir al Espíritu Santo y su poder, necesitamos más que eso. El mundo nos ha querido permear con buenos hábitos y disciplina, lo cual no es malo. No es malo, es muy bueno tener buenos hábitos y ser disciplinado. De hecho, la palabra de Dios habla de que las malas costumbres corrompen, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En otras versiones dice los buenos hábitos. La palabra de Dios habla de tener buenos hábitos. De hecho, la ley de Moisés fue para que tú y yo pudiéramos tener buenos hábitos. Y en aquel entonces el Señor, a través de los 10 mandamientos, le dio al pueblo de Israel unas reglas de estándar y de conducta, de disciplina.
Pero hoy, para poder vivir el Pentecostés, necesitamos mucho más que eso. Al estar estudiando al respecto, yo me di cuenta que el Pentecostés, pues obviamente, históricamente, bíblicamente, significa la fiesta de la cosecha. La fiesta de la cosecha, y el primer Pentecostés lo vemos justo a la salida del pueblo de Israel de Egipto. Recordemos, no voy a profundizar en la historia, pero quiero contarte, si tú nos estás viendo por primera vez, quiero contarte que la Biblia nos narra historias, hechos que nos ayudan a obtener principios prácticos para nuestra vida. Porque la Biblia no es un libro de historia, es un libro de principios que nos forma. Así es de que en el capítulo 19 de Éxodo vemos el primer Pentecostés. Y tú lo puedes, si tú estás anotando, para que tú lo puedas revisar en el capítulo 19, a partir del versículo 1, y puedes leer hasta por ahí del versículo 25, pero hoy yo quiero que juntos leamos. Ve por tu Biblia y juntos vamos a leer capítulo 19 de Éxodo, a partir del versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 11, y dice: al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron a Refadim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí delante del monte acampó Israel. Y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre alas de águila y los he traído hacia mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Increíble lo que el Señor está revelando aquí para el pueblo de Israel. El pueblo hebreo, que recién iba saliendo de la esclavitud de un poco más de 500 años de Egipto. Versículo 6: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés se fue, llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: ojo, escucha bien, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo, y el Señor dijo a Moisés: he aquí, vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor, y el Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Versículo 11: y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Vemos después de la Pascua, y quisiera que me sigas y pongas mucha atención, porque quiero humildemente revelarte lo que el Señor puso en mi corazón, que creo yo que viene para estos tiempos, para la iglesia de Jesucristo. Obviamente le estoy hablando a mis preciosos hermanos y hermanas de la iglesia Shaddai DC, pero por supuesto que hay gente que nos ve de otros lugares. Así es de que este mensaje va dirigido para la iglesia de Jesucristo. No es un mensaje exclusivo de la iglesia Shaddai DC. Si bien es cierto
Bien es cierto que yo me dirijo hacia ustedes como hijos, pero quiero decirles que lo que el Señor me reveló en este estudio durante esta semana fue algo que creo yo que viene para estos tiempos, para la iglesia de Jesucristo. Así es de que yo te voy a pedir que pongas mucha atención en estos momentos, que recibas la palabra con un corazón abierto, porque verdaderamente el Señor está haciendo una obra maravillosa, tal y como en aquellos días. Venimos saliendo de una Pascua inédita. Y tal y como el pueblo de Israel había salido de la Pascua, de la 10ª plaga, y se encaminó hacia el desierto, llegan al monte de Sinaí y se encuentran con esta experiencia. Ahora, quiero decirte qué sucedió en Hechos, capítulo 1, versículo 6 al 14. Vamos a detenernos ahí con la historia de Moisés y el pueblo de Israel. Ahora nos movemos al segundo Pentecostés. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron y diciendo al Señor: ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Todos estos años entre la salida del pueblo de Israel de Egipto hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel estaba esperando la reconstrucción del templo, estaba esperando que se restaurara, que salieran de la esclavitud del pueblo romano, tal y como Dios lo había hecho en del pueblo de Egipto. Pero mira lo que contesta Jesús. Y Él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Y es importante este detalle y no pasarlo desapercibido, porque antes de darles la promesa, justo antes de darles la promesa, responde dándoles la promesa a un cuestionamiento con respecto a que si va a restaurar. Y esto me llama mucho la atención porque quizás muchos de nosotros estamos esperando que se restaure la sociedad, que se restaure la situación. Estamos esperando una restauración natural, una restauración física. Y mira lo que contesta el Señor Jesucristo. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente en el cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones de vestiduras blancas. Y les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este es el mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. Vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Quiero resaltar 2 cosas de esta situación. La primera, la promesa de que recibiríamos el Espíritu Santo con poder viene de un cuestionamiento de restauración. Y lo segundo es las últimas palabras que la Biblia textualmente recolectan de nuestro Señor Jesucristo fueron precisamente estas. En muchas ocasiones, al estar ministrando en funerales, he tenido la oportunidad de estar enfrente de los féretros y 1,000 veces me ha dado vuelta en la cabeza esta pregunta: ¿qué le diría yo a los que amo si este fuera mi último día? Y creo yo que el Señor Jesucristo dijo las palabras más importantes justo
antes de ser tomado y ascendido por el Padre. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén. Me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora quiero enseñarte algo que probablemente ya lo has escuchado, pero vamos a recordarlo. Esta palabra testigos no es como nosotros la castellanizamos. No es como nosotros la entendemos en el castellano, pues. No es como tú y yo la entendemos. Un testigo para nosotros es una persona que atestiga, que presencia un hecho. Esta palabra testigos es la palabra en hebreo martus, que significa mártir. Esto quiere decir que el poder que tú y yo recibimos de parte de Dios a través de su Espíritu Santo es para ser mártires y para poder morir por la causa de Jesucristo, haciendo lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. Es maravilloso ver que el Señor Jesucristo, sus últimas palabras fue el empoderamiento de la iglesia a través de su Santo Espíritu, la promesa de recibir el Espíritu Santo en poder. Pero, no es simplemente para hacer milagros, no es simplemente para hacer multiplicaciones, no es simplemente para viajar alrededor del mundo. Me seréis testigos, me seréis martus, serán mártires. Muchos estaba anunciando, muchos morirán por la causa. Otros dejarán sus sueños, otros dejarán su comodidad, otros darán sus bienes, otros instruirán y capacitarán a otros. Ser testigos, mis amados hermanos, va mucho más allá de solamente observar y ver. De acuerdo a nuestro concepto en castellano, para ser testigos no tienes que hacer nada, solamente tienes que ver. Cuando tú estás ante una corte como testigo, tú solamente estás atestiguando lo que presenciaste, no lo que hiciste. Por eso es tan importante que cambiemos el chip en nuestra mente y en nuestro corazón. Ser testigos en el reino de los cielos va mucho más allá de simplemente ver. Ser testigos es un verbo que nos lleva a hacer. Me seréis testigos en Jerusalén, en nuestro entorno, en Judea, alrededor de nosotros, en Samaria, en distintas ciudades y naciones y hasta lo último de la tierra. Ahí donde tú estás, con quien tú estás, en donde tú vives. Yo tengo la promesa de Dios que el Pentecostés va a empezar en tu casa. De tal manera que tú vas a empezar a ser testigo, vas a ser empoderado del Espíritu Santo y su poder para que tú puedas hacer la voluntad del Padre y seas testigo, seas un mártir. Porque a final de cuentas, nuestro propósito cumplido en Dios es lo que nos da la plenitud en esta vida. En Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 13, vemos lo que sucede. Y quiero enseñarte las implicaciones. Y quisiera que de la mano fuéramos para ver lo que el Señor tiene para la iglesia en estos últimos tiempos. Lo que el Señor tiene para la iglesia a partir de esta celebración histórica.
Y ahorita te voy a enseñar por qué. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, una vez más Pentecostés, la fiesta de la cosecha, estaban todos juntos en un mismo lugar. Se dice que cuando se apareció Jesús, se le apareció como alrededor de 500. Pero al final la Biblia nos habla de que permanecieron solamente alrededor de 120 personas. Estaban juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso o un viento recio que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Versículo 5. Y habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se asombró y se maravillaba diciendo, mirad, ¿no son los galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Portos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judá, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, creyentes y árabes. Les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todo esto te lo he leído para que tú y yo podamos ver que fueron llenos del Espíritu Santo, y lo primero que empezaron a hablar no fue chismes, no fue queja, empezaron a hablar de las maravillas de Dios. Si algo tenemos que empezar a hacer tú y yo de una manera mucho más intencional es hablar de las maravillas de Dios. Al platicar con misioneros, podemos ver que muchos de ellos se acuerdan que muy probablemente la única Biblia que mucha gente ve es tu vida y mi vida. Habrá personas que nunca tendrán la oportunidad de abrir una Biblia porque quizás no saben leer, porque no ha sido traducida en su dialecto o en su idioma, pero probablemente tendrán la oportunidad de ver tu vida y la mía. Lo que tú y yo tenemos que hablar son de las maravillas de Dios. Tenemos que llenarnos la boca de la palabra de Dios para hablar de sus maravillas. Todos estaban asombrados y perplejos, versículo 12, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ojo, perdón, versículo 13, ojo aquí. Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Amados, va a haber gente que se va a burlar. Va a haber gente que aún con lo que está pasando no va a creer. Pero va a haber mucha gente, y van a ser los más, que necesitan escuchar de un Cristo vivo, que necesitan escuchar de la salvación y los milagros que ha hecho Jesucristo. Hay muchos más que necesitan saber de la salvación que hay a través de Cristo Jesús y la implicación de ello no solamente para la eternidad, pero desde aquí en la tierra. Vemos entonces que el primer Pentecostés nació el pueblo de Israel. En el segundo Pentecostés vemos que nació la iglesia. Y yo le preguntaba al Señor, ¿y en este Pentecostés qué viene, Padre? Y yo recibí en mi espíritu esta palabra que quiero compartir contigo, y no es nada profundo ni súper espiritual. Pero simplemente yo quiero compartirla contigo. En este tercer Pentecostés nace la nueva era de la gran cosecha. Nace la gran cosecha.
En el primer Pentecostés vemos cómo nace el pueblo de Israel. Los hebreos ya no son más hebreos, ahora son un pueblo llamado Israel. En el segundo Pentecostés no había una iglesia y nace la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el tercer Pentecostés, nace la gran cosecha. ¿Qué implicación tiene esto para nuestras vidas? ¿Qué implicación como hijos de Dios tiene esto para nuestras vidas? Pastor, pero ¿cómo se va a ver manifestado? Porque muchos a lo mejor estamos esperando una vez más otro viento recio. Muchos a lo mejor estábamos esperando otra vez que las lenguas de fuego se posaran y que empezáramos a hablar en otras lenguas. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 1, capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18, dice de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes deshaceré. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Señores, dejemos de buscar a Dios a través de nuestra propia sabiduría. No está ahí. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. ¡Aleluya! A través de la predicación agradó a Dios salvar a los que creen. ¿Qué implicación tiene esto para nosotros? Para nosotros los salvos, la predicación de este precioso evangelio es poder de Dios. Y ahora vemos ahí mismo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el capítulo 2, pero ahora vamos a movernos al versículo 9. Capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, versículo 9, dice de la siguiente manera: sino como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Es decir, yo no puedo conocer los pensamientos de absolutamente nadie, pero yo conozco mis propios pensamientos. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros, ojo acá, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Este precioso Espíritu Santo al que estamos festejando el día de hoy, a través de esta fiesta de la cosecha, Pentecostés, es el que nos ha de revelar los pensamientos del Padre para darnos dirección. Y yo le preguntaba al Señor: Dios,
Pero yo quisiera saber, yo quiero que tú me digas qué es lo que vamos a experimentar. ¿Qué viene? Porque nos hemos venido preparando. Salimos de un ayuno. Estuvimos metidos en una vigilia, en un par de vigilias, orando hasta la madrugada, pidiendo que el rostro del Señor se nos fuera revelado, pidiendo que la voluntad de Dios se nos fuera revelada para darnos dirección. Dijo el Señor Jesucristo, no salgan hasta que reciban al Espíritu Santo. Y el Señor me decía, 7 cosas va a recibir la iglesia. Y estas 7 cosas son, va a haber visitaciones angelicales. Ahora más que nunca vamos a tener visitaciones angelicales. Vamos a ser asistidos por ángeles que suben y bajan para poder hacer la obra del ministerio. Vamos a tener sueños. Vamos a, entre nosotros, niños, jóvenes, ancianos, vamos a tener sueños. Va a haber sanidades, va a haber milagros, va a haber prodigios, va a haber señales, va a haber cielos abiertos, va a haber cielos abiertos, va a haber cielos abiertos en tu casa, va a haber cielos abiertos en tu matrimonio, va a haber cielos abiertos con tus hijos y con los hijos de tus hijos. Esa es la implicación del Pentecostés, que la presencia del Espíritu Santo va a abrazar nuestros hogares. Les mencionaba ahorita que venimos saliendo de una Pascua histórica, una Pascua muy poco común, cumpliendo una cuarentena. Y bueno, la última Pascua que se celebró en una cuarentena y con una peste mortal fue en Egipto. Y ahora, aproximadamente 4,000 años después, en el 2020 hemos celebrado una Pascua histórica que nunca antes se había vivido. Antes, la única Pascua que se celebró en medio de una peste fue en esa Pascua en donde el pueblo de Israel tuvo que poner en los linteles la sangre del cordero para que el ángel de la muerte pasara por alto. Y fue la celebración de esa primera Pascua en donde los hijos de Israel, en donde los hijos de Dios, en donde el pueblo hebreo estaba celebrando la salvación a través de la sangre del cordero. Hace unas semanas estuvimos celebrando una Pascua histórica y Dios decía en mi espíritu, venimos de una Pascua histórica y hoy entraremos a un Pentecostés histórico, nunca antes visto, donde habrá una gran cosecha y el Espíritu Santo traerá convicción, consejo y dirección. Lo voy a volver a repetir. El Espíritu Santo traerá convicción, traerá consejo y traerá dirección. Y usted me podrá decir, sí, pastor, pero eso lo venimos viendo y lo venimos experimentando. Sí, y estoy completamente de acuerdo. Yo he experimentado el consejo, la convicción y la dirección del Espíritu Santo. Pero en esta ocasión va a venir de una manera sobrenatural. Va a venir de una manera sobrenatural, donde hombres y mujeres van a recibir la convicción del Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Y no van a ser 2, ni 3, ni 4, van a ser multitudes. Vamos a recibir el consejo del Espíritu Santo para la aceleración de los tiempos. Va a haber una aceleración de los tiempos en donde antes nos llevaban 10, 20 años a hacer algo. Hoy en 1 año, en 2 años, vamos a ser potencializados como iglesia para alcanzar a la cantidad de almas que antes no pudimos haber alcanzado en términos generales. Va a haber una aceleración y el Espíritu Santo nos va a aconsejar qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a recibir una dirección del Espíritu Santo para poder tomar las decisiones que tenemos que tomar. Porque déjame decirte algo. No hay nada que esté roto. No hay nada que esté roto.
en nuestras vidas que Dios no lo pueda reparar. Literalmente, vengo de un hogar disfuncional, vengo de una vida de maltrato, vengo de una vida de alcoholismo, vengo de una vida quebrada en mi salud. Vengo viendo literalmente desde que tengo uso de razón cómo el Señor ha venido reconstruyendo no solamente mi vida, sino la vida de los que están a mi alrededor, de aquellos que han permitido que la mano de Dios se pose sobre ellos. Veo de una y otra manera cómo el Señor ha arreglado lo que estaba roto. Así es de que lo voy a volver a repetir. No hay nada que esté roto en nuestras vidas que Dios no lo pueda arreglar. El poder del Espíritu Santo es suficiente para que una persona deje de tomar. El poder del Espíritu Santo es suficiente para que una persona deje las drogas. El poder del Espíritu Santo es suficiente para que una persona tenga convicción y venga al arrepentimiento. El Señor me decía y me recordaba una palabra con la que hemos venido caminando mi familia y yo por años. Te puedo hablar de más de 12 años que mi familia y yo hemos venido caminando con esta palabra. Hemos venido caminando con esta palabra y hemos venido creyéndola, pero en ocasiones, tengo que ser honesto, en ocasiones hemos olvidado. Habíamos olvidado. Y en ocasiones habíamos perdido de vista la razón por la cual hemos sido llamados a ser martos, a ser testigos. Quiero que me acompañes por favor a Isaías capítulo 61. Esta palabra del Señor me la dio hace muchos años, de tal manera que ha sido un ancla en mi vida, ha sido un ancla en nuestra familia. Yo estoy convencido que tú la vas a reconocer, pero yo quisiera que tú te tomaras de esta palabra, que en esta celebración de Pentecostés tú y yo tengamos algo claro. El Espíritu de Dios está sobre ti y está sobre mí. Pero hay una razón por la cual el Señor ha permitido que esto pase. Isaías 61, versículo 1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. La razón por la cual el Señor nos da de ese poder maravilloso de su Espíritu Santo es para que tú y yo traigamos las buenas nuevas a los afligidos, para que tú y yo vendemos el corazón de aquellos que han sido quebrantados, para que tú y yo proclamemos libertad sobre aquellos que han sido cautivos de sus pecados, y para que traigamos liberación de aquellos que han sido prisioneros de las concupiscencias, de las modas y las corrientes banales de este mundo. Muchos se reirán y muchos dirán: este es un religioso, es un extremista. Pero las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron: recibiréis poder y me seréis testigos.
la razón por la cual el Señor nos da el poder, el investimiento de su poder sobrenatural, de su Santo Espíritu, es para que tú y yo seamos testigos, seamos martus en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si hoy tú estás detrás de esta pantalla y dices, pastor, pero es que yo no siento que el Espíritu Santo esté sobre mí, tendrías que revisar tus motivaciones. ¿Por qué entonces quieres al Espíritu Santo si no estás dispuesto a ser mártir? ¿Para qué querrías el poder del Espíritu Santo si no quieres ser testigo? Si tú y yo realmente anhelamos un mover del Espíritu Santo, tiene que ser por las motivaciones correctas. Y si tú y yo anhelamos ese mover del Espíritu Santo, si tú y yo anhelamos un avivamiento, si tú y yo anhelamos que el Espíritu Santo nos tome, tiene que ser por las motivaciones correctas. Lo vemos en Lucas 14:18 también, cuando el Señor Jesucristo abre el rollo y dice literalmente, le dieron el libro del profeta Isaías, abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al instante y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Humildemente, quiero solamente ser el mensajero. Aquí lo importante es el mensaje. Pero humildemente quiero decirte, si tú hoy nos estás viendo y nos estás escuchando, hoy, a partir de hoy, entramos a una nueva era. Entramos a una nueva dimensión. Entramos a un nuevo advenimiento, entramos a un nuevo mover del Espíritu Santo. Durante este 2020 seremos llenos del Espíritu Santo de una manera sobrenatural, pero el Señor me decía, no va a volver a ser como un viento recio. No esperemos lo mismo de ayer. Este Pentecostés no será igual que el segundo Pentecostés, que fue como un viento recio y se aparecieron lenguas como de fuego. No va a ser igual, pero este Pentecostés viene para purificar, viene para limpiar, viene para sacar todas las impurezas de nuestras vidas. Precisamente en esta semana, Dios trató conmigo de una manera increíble, como no lo puedo ni siquiera expresar. Y yo reconozco de parte de Dios que este tiempo de ayuno y oración que invertí en el Señor sacó impurezas. Trajo a mi vida una limpieza y una purificación, un anhelo y un deseo más allá de mis propias fuerzas de querer estar en paz con Dios. Y solamente como recordatorio, la única manera de poder estar en paz con Dios es recibiendo su gracia. ¿Qué viene para la iglesia entonces, pastor? Porque te estoy hablando de cosas y experiencias que he tenido que pasar personalmente. ¿Qué viene para la iglesia? El Señor me revelaba 5 cosas y las quiero compartir contigo. Viene el Pentecostés de la revelación y la convicción.
Viene el Pentecostés en donde los ojos de aquellos que habían estado cerrados por la gracia del poder del Espíritu Santo van a ser abiertos y va a venir una convicción profunda de arrepentimiento genuino. Viene un Pentecostés de revelación y de convicción. Viene un Pentecostés de perdón y de salvación. El Señor va a traer salvación a través del perdón, pero no nada más del perdón que Él ofrece gratuitamente, sino que se va a desatar de una manera sobrenatural. Yo podía sentir en mi espíritu cómo se iba a desatar de manera sobrenatural ese perdón, y yo le decía: Señor, pero ¿cómo estamos viviendo lo que pasó en Minneapolis? Y el Señor me decía: por eso, cuando el enemigo quiere destruir algo es porque yo estoy construyendo sobre eso. ¡Wow! Todos hemos escuchado las revueltas que ha habido a nivel nacional en los Estados Unidos por causa de la muerte de George Floyd. Una situación de racismo, una situación en donde, lejos de haber perdón y salvación, se ejecutó una vida inocente por el motivo incorrecto. Y esto ha traído como consecuencia que en todo el país haya manifestaciones, haya bloqueos, haya saqueos. Ya ha habido muertos. Pero el Señor está desatando un espíritu de perdón y un espíritu de salvación. Porque al Señor no le toma por sorpresa nada de esto. Pero hoy, como iglesia de Jesucristo, tenemos que tener claro algo. No importa el color, no importa el idioma, no importa la raza, no importa la nacionalidad. Si tú y yo somos hijos de Dios y lavados por la sangre de Cristo, pertenecemos a la misma familia, sin importar el color. No puede haber racismo en el cuerpo de Cristo. Y a través de nosotros se desata un espíritu de perdón y de salvación. Viene un Pentecostés de sanidad, un Pentecostés de identidad, en donde el Señor va a sanar y va a restaurar los corazones rotos, le va a dar la identidad correcta a sus hijos y a sus hijas. Viene un empoderamiento no solamente para la iglesia y para que la iglesia crezca, sino para que Isaías 61 se vuelva una realidad en aquellos corazones que han sido quebrantados y rotos. Y por último, viene un Pentecostés de poder y de milagros. Viene un Pentecostés en donde el poder sobrenatural de Dios va a ser manifiesto como nunca antes. Ahora, tú me puedes decir cómo, porque humildemente también te voy a decir lo que recibí de parte de Dios. Va a haber quienes no entren a esta oleada. Va a haber quienes, como en aquellos días, se burlen y piensen que estamos locos. Va a haber quienes se mofen de lo que vamos a empezar a hacer. Porque si algo tenemos que quitarnos es el temor por orar por enfermos, el temor por traer a la gente a los pies de Cristo. Yo no le dije nada a Sofía y cuando ella me dijo voy a leer este versículo, yo dije, wow, el Espíritu Santo hablando. Romanos 10:9. Que si crees con tu corazón y si confiesas con tu boca, eso se va a volver muy común entre nuestros días normales, en el mercado, en las plazas, en donde andemos. No necesariamente nada más esperando a los domingos a que llegue el servicio. Eso tiene que ser una práctica de todos los días. Orar por enfermos tiene que ser una práctica de todos los días. Compartir las buenas nuevas tiene que ser una práctica de todos los días. Dar libertad a los cautivos tiene que ser una práctica de todos los días. Darle vista a los ciegos es una práctica de todos los días. Una iglesia, un cuerpo de Cristo empoderado del Espíritu Santo no se puede callar, mis hermanos. No nos podemos callar.
No va a haber nada que pueda callar lo que Dios nos ha dado a ti y a mí. Pero ¿cómo va a suceder esto, pastor? Dos cosas tienen que pasar. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que agradecer. A través del arrepentimiento y del agradecimiento se van a desatar todas estas cosas que te he dicho. Estos 5 pentecosteses que el Señor me mostró. Al empezar esta pandemia, el Señor me habló claramente del arrepentimiento. Hicimos una serie de un mes hablando del arrepentimiento, dando el fundamento bíblico. Creo yo que nuestros hermanos de la iglesia Shaddai DC estamos entrenados para poder venir y arrepentirnos de todo corazón, porque tenemos la base bíblica. Pero hoy tenemos que llevar a cabo no solo eso para nuestras vidas, sino tenemos que ayudarle a los demás a que vengan a este arrepentimiento. Porque alguien que no se ha arrepentido no puede ser agradecido. Y sin el agradecimiento no puede haber el derramamiento del Espíritu Santo. El arrepentimiento y el agradecimiento van a desatar el poder sobrenatural del Espíritu Santo en nuestra iglesia. Y hoy le hablo, obviamente, primero a nuestra amada iglesia, a nuestros amados hermanos, pero también a aquellos que nos puedan estar viendo. Hoy tu arrepentimiento y tu agradecimiento puede mover el corazón del Padre para que tú y yo entremos a esta nueva era. La gente le está llamando un nuevo normal. No podemos ser ignorantes de lo que está pasando, amados hermanos, amigos que nos están viendo. No podemos ser ignorantes. Ya incluso pusieron tráfico en los supermercados seguramente para esta próxima reunión que tengamos, ya este próximo mes, ahorita lo vamos a anunciar, nos vamos a ver con mascarilla. No sabemos cuántos meses pase para que la sociedad pueda salir libremente sin usar la mascarilla. Es decir, las cosas han cambiado, pero han cambiado no para volver a como eran antes. Han cambiado y no volverán a ser jamás igual. Hay momentos en la historia que marcan y hay una demarcación. Y no que Dios lo envíe. Porque Dios no envió el coronavirus, porque Dios no envió al terrorista o a los terroristas que se abalanzaron contra las Torres Gemelas en Nueva York. Sin embargo, son eventos que Dios permite para hacer una demarcación en el tiempo. A partir del evento del 11 de septiembre en Nueva York, en el choque de las Torres Gemelas, en los aeropuertos, no volvió a jamás ser igual. Nunca jamás fue igual. Hubo un antes y un después en términos de seguridad. En términos de salud, habrá un antes y un después a partir de esta pandemia. Pero en términos espirituales, así como ese 11 de septiembre Dios permitió que eso sucediera para dar una demarcación y que el pueblo viniera en arrepentimiento y en búsqueda genuina de Dios, hoy el Señor está permitiendo que tú y yo pasemos por todo esto para venir y arrepentirnos y ser agradecidos, porque hay muchos que se han quedado en el camino, hay muchos que tristemente ya no están con nosotros, hay muchos que todavía están peleando la batalla en los hospitales, pero si tú me estás viendo, entonces tú y yo hemos librado esta batalla hasta ahorita, y tú y yo tenemos aún tiempo de venir a un genuino arrepentimiento para ser agradecidos con Dios. La demarcación en el tiempo ya la ha puesto el Señor. La última Pascua en medio de una peste
fue hace aproximadamente 4,000 años allá en Egipto. Esta Pascua que acabamos de vivir fue histórica. Y el Señor me decía, prepárate, porque vas a entrar a un Pentecostés histórico. Y hoy yo te digo, en el nombre del Señor, prepárate, porque tú vas a entrar a un Pentecostés histórico. Histórico. Un versículo o un verso que es muy conocido de todos nosotros, pero que también ha sido una demarcación. Lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice, se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, y buscan mi rostro, y se arrepienten de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hoy en este precioso festejo estoy convencido que Dios ha preparado el ambiente para que el Pentecostés empiece en nuestras casas. Y yo te voy a pedir que prepares los elementos de la Santa Cena. Yo quisiera que tomáramos la comunión juntos. Y le voy a pedir a las muchachas que pasen. Le voy a pedir a las muchachas que pasen para que juntos entonemos este canto. En lo que vas y preparas los elementos de la comunión, preparas tu copa, preparas tu galleta, tu pan, y que juntos podamos tomar la comunión diaria. Hoy yo quisiera que tú y yo meditemos, que cierres tus ojos ahí en donde tú estás y verdaderamente le pidas a Dios que Él te dé eso que tú y yo necesitamos, que se llama Espíritu Santo, sin el cual nada pudiéramos hacer. No hay nada que tú y yo podamos hacer para poder llevar a cabo la tarea que tenemos con Dios. Así es de que cierra tus ojos, vamos a entonar este canto y vamos a prepararnos para tomar la comunión juntos. Ante ti me presento, quiero oír tu voz, te escucho, Señor, mi atención te entrego, a tus pies yo espero, aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí aquí. Me entrego, Dios, todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor, a tus pies me rendiré y mis miedos dejaré, transformado soy en tu presencia. Fuego en el día, tú eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi sed, no hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual.
Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 presencia. Oh, 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 en tu presencia. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hoy venimos delante de ti, Señor, a pedirte perdón por todos nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido injustos. Perdónanos cuando hemos sido irreverentes. Perdónanos cuando no le hemos dado la importancia a tu reino, Señor. Perdónanos cuando no hemos hecho las cosas como tú nos las has pedido y hemos caído en desobediencia. Perdónanos, Señor. Hoy venimos delante de ti, nos arrepentimos, Señor. Hoy como iglesia, Señor, nos arrepentimos. Anhelamos un toque de tu presencia. Anhelamos, Señor, el poder de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Anhelamos que tu poder sobrenatural sobre nosotros se desarrolle para poder hacer lo que tú nos has mandado hacer. Hoy, Señor, venimos y entregamos ante ti nuestras necesidades, nuestras incompetencias. Hoy venimos delante de ti, nos entregamos como iglesia, Señor, y te decimos: aquí estamos, Señor, tal y como somos. No podemos escondernos de ti, Señor. No hay nada que podamos hacer que realmente valga la pena si no estás tú con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, mi corazón te anhela, Señor. Mi corazón te anhela, Señor. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. El Pentecostés empieza en nuestra casa, Señor. Hoy abrimos nuestra casa, Señor, para que tu presencia esté aquí, Señor, de continuo, Padre. Alza tus manos ahí donde estás y dale la bienvenida al Espíritu Santo y dile: Espíritu Santo, tú eres bienvenido aquí en mi casa. Tú eres bienvenido aquí en mi familia. Tú eres bienvenido en medio de nosotros. Hoy recibimos el empoderamiento de tu Espíritu Santo para el cumplimiento de tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Tu causa es más importante que nuestra propia vida, Señor. Y hoy, Señor, queremos salir de esta cuarentena empoderados con el poder de tu Santo Espíritu para hacer tu voluntad, Señor, y traer mucho fruto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Habiendo dado gracias, compartió el pan. Esto que significa el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Un sacrificio sublime.
un sacrificio único. Y cada vez que recordamos esto, tenemos que recordar las condiciones y la manera en la que Él fue llevado a la cruz. Golpeado injustamente, blasfemado, injuriado, traicionado, abandonado de sus amigos, de la gente con la que Él había invertido los últimos años. Y Él fue a la cruz en todas estas condiciones y entregó su vida. Nadie se la quitó. Él la entregó por su propia voluntad. Oremos por este sacrificio. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu cuerpo, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor. Gracias, Padre, por darnos vida eterna a través de este sacrificio, Señor, en el cual tú te viste, Señor, maltratado en todos los sentidos, Señor. Pero hoy, de una manera profética, queremos participar de tu divinidad, Señor, estando conscientes que esa muerte, Señor, vino a traernos vida eterna, Señor. Hoy te damos gracias, Padre. Habiendo tomado el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan. Esta copa va mucho más allá. Mucho más allá de ser simple vino o jugo. Esta copa representa la sangre del nuevo pacto. Cuando yo pienso en la palabra pacto, no hay nada más representativo que se venga a mi mente que el día en el que yo ante el altar le dije a mi esposa que quería pasar todos los días de mi vida a su lado. Esta es la sangre del nuevo pacto, la cual nos une por la eternidad a Cristo Jesús. Esa sangre que fue derramada, esa sangre por medio de la cual el Señor Jesucristo pagó por nuestras culpas. Hablamos de la Pascua antigua, cuando el pueblo de Israel tuvo que poner en los linteles la sangre del cordero. Hace unas semanas celebramos la Pascua. Y hoy, este día de Pentecostés, recordamos una vez más que por esta sangre que fue derramada en la cruz, tenemos entrada y vida eterna juntamente con el Padre. Señor, gracias por este nuevo pacto, Señor. Gracias por este nuevo pacto que tú has hecho con tu pueblo, con nosotros que somos tus hijos, Señor. Hoy recordamos, Señor, lo que tú instruiste a tus discípulos, y nosotros como discípulos tuyos, Señor,
Humildemente te agradecemos, Señor. Te agradecemos que esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario sea la sangre que nos da la entrada y la vida eterna en tu presencia. Anhelamos el día en que tú vengas o en que tú nos llames, Señor, a tu presencia y poder pasar la eternidad a tu lado. No puedo imaginar cómo va a ser ese día, Señor. Pero solamente te digo gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Asimismo tomó la copa después de haber comido, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Tomemos de la copa del nuevo pacto. Y vamos a decirle al Señor: quieto en tu presencia. Quieto en tu presencia. Vamos a adorar al Señor. Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Sí, Señor, nos presentamos. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Tú eres fuego en el día, tú eres brisa en la noche, aliento en mi ser. Tú sacias mi sed, no hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual. Mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, aquí me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 en tu presencia. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias en este día que tú nos permites recordar, Señor, ese precioso sacrificio y recordarnos el empoderamiento de tu Espíritu Santo para tu iglesia, Señor. Dios, hoy bendigo a cada persona que pueda estar viéndonos, a cada familia representada, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Oro por cada familia, Señor, representada, Señor. Oro que lo que tú nos has hablado, Señor, lo que tú nos has hablado con respecto, Señor, a ese Pentecostés liberador, perdonador, restaurador, sanador, Señor, sea desatado, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús,
en cada hogar, en cada familia, Señor, porque es ahí donde empieza el Pentecostés, Señor. El Pentecostés empieza en cada casa, Señor. Y hoy, Padre, de una manera profética, abrimos los hogares en donde quiera que nos puedan estar viendo, para que tu Espíritu Santo llegue, Señor, y llene todo ese lugar, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y hoy te damos gracias, Padre, por tu preciosa presencia, Señor, en nosotros. Permítenos ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Les envío un fuerte abrazo. Vamos a estar comunicando lo que vamos a hacer. Ya tenemos planeada más o menos la fecha de regreso. Todavía no tenemos el permiso para poder reunirnos físicamente, pero esténse pendientes porque ya estamos planeando cómo va a ser ese regreso. Les envío un fuerte abrazo, 1000 bendiciones y no se olviden, arrepentimiento y agradecimiento. Que Dios les guarde. Ven para acá, hijo.